Bien, muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso de Estadística General 1 de la sede de Turrialba, y este video también puede funcionar para la sede de Limón, que también están recibiendo el mismo curso. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a proceder a hacer una revisión de lo que tenemos hasta ahora. Muy bien. Ahí tienen el sitio, la mediación virtual. Vamos a ingresar al curso de Estadística General 1 de la sede de Turrialba. Aquí ingresamos al curso de Estadística General 1. Y muy bien. Y, y bueno, vamos a continuar con el tema de conceptos estadísticos. Un momentito, por favor. Acá. Bien, acá, conceptos estadísticos. Bien, habíamos visto la primera lectura. Bueno, con respecto al tema de conceptos estadísticos, yo les había comentado a ustedes que este tema es bastante, la primera parte de este tema es bastante teórico. Lo único que nos queda es leer. Eso es, tenemos que leer, eh, que es bastante teórico. Bueno, ahí hay unas, al final hay unas de las lecturas, hay una práctica. Vamos a ver, vea que ya les puse el laboratorio, pueden ir viendo el laboratorio, para que vean un poco la dinámica del laboratorio. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Creo que el laboratorio es en la clase tercera, ¿verdad? Así es. ¿Profe? A ver, vemos el programa, muy importante el programa. Vamos a ver acá, el programa, si no me equivoco, de hoy en 8 hay que hacer el laboratorio. A ver, ok, de hoy en 8 sí. Hoy es 13 y de hoy en 8 es el laboratorio 1. Vamos a ver la lectura y después de eso procedemos a hacer el laboratorio. En este Bien. caso, para el primer laboratorio solo entraría este primer capítulo, digamos. Sí, exactamente, el concepto de estadísticos. Una, dos, tres lecturas. Bien, o entonces hoy vamos a ver y vamos a hacer vamos a pasar, vamos a, vamos a ver la lectura número 2, hacer la lectura número 2, que es fuentes de datos y técnicas de recolección. Ahí se está bajando. Un momentito, por favor, alguien creo que está tocando la puerta. Un momentito. Bien, entonces vamos a hacer una lectura, vamos a hacer un repaso eh, del capítulo 2, bueno, del capítulo 2 de Gómez, que es fuentes de datos y técnicas de recolección.
bajemos esta lectura. Bien, esta lectura es muy interesante, es continuación del primer capítulo que ustedes ya leyeron, el primer capítulo que ya leyeron, que tiene que ver con las fuentes de datos y técnicas de recolección. Bueno, aquí vamos a tomar los puntos más importantes. Voy a explicar los puntos más importantes para que ustedes pues continúen haciendo la lectura. Como les dije, esta primera parte del curso, pues este primer tema, perdón, el tema 1, es un tema bastante teórico y lo que nos queda es solamente hacer lecturas. Y bueno, al final del capítulo aparecen algunos ejercicios de autoevaluación y me parece que vienen con respuestas. Bien, en esta lectura, pues cuando ustedes hagan esta lectura van a ver ustedes que hay seis partes, o sea, seis aspectos que hay que tomar en cuenta. Hacen una pequeña introducción, hacen la obtención de la información, donde uno obtiene información estadística. Van a ver que básicamente hay cuando los datos son existentes y cuando no son existentes, cuando uno tiene que construir el dato. Vamos a hablar acerca de las fuentes primarias y secundarias y la necesidad de evaluar las fuentes y las técnicas para recolectar los datos no existentes. Eso es lo que vamos a hablar. Bueno, esto estamos simplemente viendo ahí los aspectos más importantes de esta lectura. Solamente voy a comentar algunas cosas para que ustedes procedan a hacer la lectura. Y bueno, entonces van a ver ustedes que en la introducción hay básicamente los dos fines de la estadística. Dice como investigación científica y como técnica o método de obtención de información para el proceso de toma de decisiones. Xiomara nos levantó la mano. Dígame, Xiomara. Buenos días, profe. Es que yo matriculé ayer por inclusión. No sé si me podrían hacer el favor de pasarme cómo sale el curso y la contraseña. Sí, ahora, después de la clase, pues me comenta estas cosas, sí. Ok, gracias. Pero para ir haciendo como la lectura, ¿no? Sí, después hablamos de eso, sí, Bueno, gracias. desde que era de la clase, sí. Que estábamos hablando, bueno, estábamos hablando de los dos fines de la estadística. Y van a ver ustedes en la lectura algunas buenas prácticas también que debe uno tomar en cuenta en la estadística, que uno no debe perder la perspectiva de recoger buenos datos, el uso del Internet, etcétera. La fidelidad, ¿verdad? Ser fidedignos al curso. Digo, a la práctica estadística, ¿verdad? Que siempre hay que ser rigurosos, digamos, en todos los pasos, digamos, independientemente de si usted hace investigación o realiza un trabajo estadístico, pues hay que tomar datos fidedignos y ser rigurosos. Bien, ¿de dónde tiene uno información estadística? Prácticamente, pues uno tiene que ver si los datos que usted busca existen o no existen. Eso es lo primero que tiene uno que ver. Si usted está interesado en algunos datos, pues lo primero que tiene que preguntarse es si esos datos existen para simplemente irlos a traer de algún lado, ¿no? O los datos no existen, no están disponibles y usted debería buscar algún método, algún procedimiento para recoger esta información. Entonces, básicamente, pues tenemos digamos, la pregunta es que si los datos existen o no existen. Bien, aquí tenemos un esquema, van a ver ustedes el esquema digamos, de las fuentes digamos, de información, dice existente o no existente. Bueno, si existen, pues hay que ver si la fuente es primaria
o la fuente secundaria. Esto lo vamos a explicar aquí a continuación. ¿Qué es la fuente primaria? Bueno, son los propietarios de los datos, son los que construyen los datos, la organización que hizo la encuesta o la organización propietaria de los datos, esa es la fuente primaria. ¿Y qué es la fuente secundaria? Bueno, es cualquier otra fuente, por ejemplo, cuando usted va a una biblioteca o cuando usted va, por ejemplo, a un medio de comunicación y ellos publican datos de otras organizaciones, ellos son fuentes secundarias, ellos no construyeron la información, simplemente pues simplemente están compartiéndola con otras personas. La fuente primaria, recuerden que es el propietario, el dueño, el que construyó los datos, el que hizo la encuesta, y las fuentes secundarias, bueno, son las organizaciones que simplemente comparten, difunden la información de las fuentes primarias. Cuando no existen datos, bueno, se tiene que ver cómo recopilar la información, puede hacerlo mediante la observación, un experimento, mediante una entrevista, la cual puede ser cara a cara, puede ser telefónica. Hay muchas entrevistas. Bueno, ustedes vieron que hoy, bueno, en la clase anterior, ustedes estuvieron con una encuesta que se hizo por internet. Eso pues, es un método, ¿verdad?, para recopilar información que es envío y devolución de cuestionarios. Se puede hacer por correo, que ya casi no se usa, y por internet, que es lo que está usando actualmente. Las entrevistas es interacción, no es interacción verbal, que puede ser cara a cara o puede ser telefónica. Y el registro, pues que estos son cuestiones muy administrativas de las instituciones, cuando usted tiene que llenar, digamos, alguna información en una institución, nombre, carnet, dirección, alguna información financiera. Entonces, se hace un registro mínimo de datos, y se son requeridos por ley o son puramente administrativos, como los de la U. Ok, ahí van a ver ustedes, ¿verdad?, lo que son las fuentes primarias y secundarias. Como les dije, ¿verdad?, la fuente primaria es la institución o persona que recogió los datos y produjo la estadística de interés. Esa información, pues, puede ser publicada. Generalmente las organizaciones, por ejemplo, buscan a alguien o publican, digamos, su información que es compartida por un investigador. Esto bueno, a ver ustedes que ese es el proceso. O el investigador viene y busca a la institución, digamos, para obtener los datos para hacer su investigación, su trabajo. Esas son las dos posibles situaciones para el caso de las fuentes primarias. Entonces van a ver ustedes que en Costa Rica pues hay muy pocas organizaciones, pocas que se dedican, digamos, a producir datos. El caso de Costa Rica, un ejemplo de fuente primaria típica es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es la organización que por mandato pues se encarga de recopilar la información y publicarla. Ustedes van a ver ahí, ¿verdad? Digamos, alguna información que publica el INIC, se llama INIC. Pero también hay otras organizaciones que se encargan digamos, de publicar datos, de producir datos. El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Rectores, el Ministerio de Salud, bueno, ahora con el COVID, ellos son una fuente primaria importantísima. Son los que producen los datos oficiales de salud. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial, el Banco Central. Ahí van a ver ustedes todas las organizaciones que en estos momentos son fuentes primarias. Banco Central también. ¿Qué más? Bueno,
secundaria, fuentes secundarias. Van a ver ustedes que las fuentes secundarias son las organizaciones que reproducen la información producida por las fuentes primarias. Uno se tiene que preguntar, uno siempre se tiene que preguntar si esta organización produjo los datos o simplemente los está compartiendo. Los periódicos son fuentes secundarias porque ellos reproducen información de las fuentes primarias. Cuando ustedes vean ahí en estos momentos de informes que informen noticias del COVID, bueno, estas son fuentes secundarias. La fuente primaria es el Ministerio de Salud, las fuentes secundarias son los medios de comunicación. Y vean ustedes que internacionalmente pues hay muchas fuentes secundarias. Una de ellas, la más conocida, es la ONU. Ellos publican información estadística, pero esta información se la dan los países. Obviamente pues los institutos de estadística de los países le dan información a las Naciones Unidas y Naciones Unidas publica un anuario ahí estadístico. Ahí ustedes van a ver ahí un esquema, digamos, de las opciones de consulta. Dice, institución o persona que produjo la estadística de interés de la fuente primaria. Esta fuente primaria, pues, comparte información o simplemente, pues, es publicada por un sitio web, varios web. ¿Y qué hace uno? No va directamente a la fuente primaria, sino que se va a la fuente secundaria. Entonces van a ver ustedes que muchas veces, buena parte del tiempo, uno va a trabajar con fuentes secundarias. Y a su vez uno se convierte también en una fuente secundaria porque, digamos, ya ustedes utilizan su trabajo y usted se convierte en una fuente secundaria. Bien. Van a ver ustedes acá, de forma análoga también se hablan de datos primarios y datos secundarios. Estos términos prácticamente son bastante similares. Los datos primarios son los que surgen de las fuentes primarias. ¿Qué más? Bien, ahora siempre es importante la evaluación de las fuentes. Siempre es importante evaluar las fuentes. Y van a ver ustedes que independientemente si la fuente es primaria o secundaria, siempre es importante evaluar hay que hacerse algunas preguntas. Van a ver que dice, si obtuvieron los datos por medio de un censo o por medio de una encuesta, entonces tiene que preguntar, ¿verdad?, cuál es la omisión. La muestra fue aleatoria, fue intencional, cuál fue el diseño muestral, cuál es el tamaño de la muestra, el margen de error. Uno tiene que hacerse una serie de preguntas. Uno tiene que hacerse una serie de preguntas para evaluar la fuente. Otra pregunta, si se usó una encuesta, se definió claramente la población de estudio. Se realizó la entrevista cara a cara, la entrevista fue telefónica. ¿Cómo se hizo? Se usó un cuestionario bien estructurado, se redactaron bien las preguntas y las personas fueron imparciales, digamos, cuando realizaron el estudio. Uno tiene que hacerse una evaluación mínima, una evaluación, digamos, de la fuente siempre, digamos, para tener un grado de credibilidad, porque recuerden que estamos trabajando con personas, estamos trabajando con organizaciones. Bien. Ahora, naturalmente los datos de la fuente primaria son más confiables que de la fuente secundaria. ¿Por qué? Porque la fuente secundaria puede cometer errores de transcripción, o sea, puede
malinterpretar o intencionalmente o no intencionalmente, pues simplemente pues malinterpreta los resultados o los transcribe de forma errónea, ¿verdad? En vez de decir porcentaje, dice tasa, por ejemplo. Ustedes han visto pues que a veces los medios pues cometen errores en la transcripción de la información. Van a ver también pues que la fuente primaria incluye a menudo definiciones. Entonces, es importante pues saber, conocer esas definiciones. Ese quizás es el problema más grave que hay. Digamos que a veces las fuentes secundarias ignoran o desconocen, digamos, las definiciones que utilizaron en el estudio original. Van a ver también que la fuente primaria incluye una copia de un cuestionario, un método, ¿verdad?, para recopilar información. Todo eso, la fuente secundaria tiene que saberlo, tiene que conocerlo. Y también van a ver ustedes que la fuente primaria puede dar más detalles. La secundaria, pues generalmente, pues omite alguna información o resume. Es una cosa ahí que tienen que tomar en cuenta. Como la fuente secundaria no es tan específica, por ejemplo. Bueno, esto de la fuente confidencial, bueno, esto se ve muy mal, ¿verdad? Cuando dicen fuente confidencial. Bien, ahora, con respecto a las técnicas, ¿qué pasa cuando no hay información? Bueno, lo vieron ustedes en el esquema aquel que vimos, en un esquema, cuando no hay información, pues uno tiene que buscar métodos para obtener esta información. Usted lo puede hacer mediante un experimento. Van a ver ustedes que los experimentos pues son cosas muy interesantes porque usted pues usted puede controlar, introducir cambios. Un experimento es que usted provoca un cambio para ver cómo reaccionan las personas o está investigando. Un experimento que es, bueno, bueno, hoy en día pues ya se pueden hacer experimentos en seres humanos. Son muy comunes en la ciencia, por ejemplo, en psicología, digamos, estudios de mercado, le da un refresco a una persona y después le da otro refresco y le dice qué le pareció el refresco, y usted va provocando y usted va tomando la opinión de las personas. Se usa mucho en investigación de mercado, por ejemplo, se usa mucho en psicología también, digamos. En psicología usted y yo recuerdo un experimento que nos tenían en un aula, ¿verdad? Y los conferencistas, bueno, la persona que iba a dar la charla, hablaba muy fuerte, ¿ve? Pero muy fuerte, casi gritando, ¿verdad? Bueno, prácticamente gritando. Entonces querían ver la reacción nuestra. Entonces, casualmente era un experimento, querían ver cómo reaccionaban las personas cuando alguien hablaba muy fuerte, ¿ve? Entonces, bueno, era parte de un experimento en el cual estábamos participando. Muchas veces se hacen experimentos, por ejemplo, experimentos clínicos, por ejemplo, se le da a una persona una medicina y a otra persona se le da lo que se llama un placebo. El placebo es algo que, digamos, una pastilla de azúcar, ¿ve? O simplemente una pastilla que no tiene nada. Y se ve cuál es la reacción de las personas de la medicina y ante el placebo. Bueno, en buena teoría el placebo no debería funcionar, pero muchas veces la gente reacciona por cuestiones psicológicas. Eso es casualmente lo que se quiere estudiar, ¿ve?
Entonces van a ver ustedes que la primera forma de obtener información es mediante experimentos humanos o experimentos en general. La segunda forma de obtener la información, digamos, es mediante la observación. Usted toma nota de lo que está usted observando. Se usa mucho en control de calidad. Van a ver ustedes que en control de calidad uno va vigilando los procesos y va tomando nota. Ven ustedes que la observación tiene bien puesto el nombre. Usted observa y anota. Hay también otros ejemplos, van a ver ustedes, de observación, que es los ratings, ¿verdad?, de los programas televisivos. En las ciencias sociales van a ver ustedes que usted puede observar, digamos, en vez de pedirle información a la gente, usted simplemente observa y anota. Hay técnicas que se usan mucho en mercadeo, por ejemplo, en donde usted se llama el focus group. No sé si alguien ha participado en focus group o grupos focales. Usted reúne un grupo de personas en una sala, de verdad, y simplemente hablan acerca de un tema, hablan de un tema, o le ponen un programa de televisión, eso es todo. Simplemente los reúne y dice, vamos a hablar acerca de un tema. Nos parece importante hablar. Y sucede que hay gente observando, o sea, hay gente detrás de las pantallas o detrás del vidrio, ¿verdad?, detrás del espejo. Está simplemente observando, la reacción suya, cómo habla, cómo se expresa, ¿verdad?, cómo mueve las manos, mueve los ojos, cómo mueve la cara, todos van observando. Hay observación participante y la no participante. Van a ver ustedes que los antropólogos y los sociólogos usan mucho esto en mercadeo, la observación participante. Usted observa y participa, o simplemente pues observa y no participa. Esto es muy común, ¿verdad? Digamos, en ciertas áreas, en ciertas disciplinas, por ejemplo, simplemente va a un grupo, ¿verdad? Un grupo y observa cómo reaccionan las personas y va anotando, ¿verdad? Siempre recuerdo, ¿verdad?, un trabajo hace mucho tiempo. Me invitaron a una ceremonia religiosa y simplemente había que anotar cómo la gente reaccionaba, cómo la gente se movía, cómo la gente uno tenía que anotar, ¿verdad?, cómo se comportaba la gente, ¿ve? Naturalmente, la observación, pues, produce poca información estadística, ¿ve? Dice, como usted anota, ¿verdad?, obviamente, pues, hay muy poca información estadística, porque no son solamente notas, comentarios o información muy cualitativa. Es muy cualitativa. Es muy cualitativa. Pero eso se puede convertir en datos estadísticos. Bien, luego está la entrevista cara a cara. Van a ver ustedes que este es otro tipo de entrevistas que es quizás la que ustedes conocen más. Y esta entrevista pues es una persona pregunta y la otra responde, ¿ve? Eso es básicamente la entrevista cara a cara. Van a ver ustedes que hoy en día pues esto cada vez es menos común, porque bueno, hoy en día pues la gente ya no quiere abrir las puertas porque son barrios peligrosos o van a ver ustedes que se ha popularizado más bien la entrevista telefónica. Y bueno, y esto también está en crisis porque hoy en día pues hay muchas estafas, ¿ve? Estafas telefónicas. Lo llaman ahí de la reforma y lo quieren estafar a uno, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día pues también hay entrevistas telefónicas. Ahí
Cada vez más hay más empresas dedicadas a las entrevistas telefónicas. Ya las entrevistas, digamos así, cara a cara, pues ya cada vez hay menos. Todavía hay entrevistas cara a cara, pero cada vez es menos. Ve, ahora se está popularizando más bien las entrevistas telefónicas y las entrevistas por internet. De eso vamos a hablar después. Van a ver ustedes que pues ahora en las entrevistas telefónicas se reducen mucho los costos, mucho los costos por entrevista. Se aumentan los niveles de respuesta. Bien, tienen sus desventajas, ve. Naturalmente, pues requiere que haya mucha gente que tenga teléfono. Esto, pues en países como los nuestros, pues no, yo creo que la cobertura telefónica pues es bastante alta, pero en otros países eso puede presentar un problema, ¿verdad? Ahí se puede presentar un problema porque no hay acceso a las líneas telefónicas. Y el problema también de las entrevistas telefónicas es que no es posible usar material visual, ¿verdad? Todo tiene que ser hablado. Todo tiene que ser hablado. Y la longitud de los cuestionarios naturalmente no pueden ser largas, tienen que ser cuestionarios cortos, muy cortos. Entonces, eso también es otro problema, porque a veces digamos, el tiempo en teléfono, que a mí me hacen una entrevista telefónica ya después de más de una hora, imagínense. No, tienen que resumirse. Bien, el otro método es el correo, naturalmente es el correo. Eh, esto yo creo que ya no es muy común, digamos, ya no es muy común enviar cosas por correo. Cada vez es menos, cada vez el correo pues se usa menos para enviar cuestionarios. Esto realmente pues no es muy común. Pero existe todavía correo, teléfono, el correo, es decir, que usted llena un cuestionario y lo manda por correo, pero eso presenta varias situaciones. Pues. Las instrucciones tienen que ser bien claras. Ahora, el nivel educativo debe ser elevado, ¿no? Y también la existencia de un correo de amplia cobertura. Yo creo que en Costa Rica estaba bastante bien. ¿Y alguien iba a hacer una pregunta? No. Bien, ahora, otra cosa es que no se tiene control sobre quién responde el cuestionario. Eso es una desventaja también, ¿verdad? La persona no necesariamente, pues, la que responde el cuestionario. Y naturalmente hay mucha no respuesta. Mucha no respuesta. La gente, pues, no responde mucho los correos, ¿ve? El correo. Van a ver ustedes que esto, pues, también por internet ocurre también lo mismo. Dice, la técnica de encuesta por correo es poco usada actualmente, ya que sus ventajas se pueden lograr más cómodamente a un costo más bajo con un método similar y más eficiente como es el Internet. Van a ver ustedes que ahora el Internet es lo que está, es el método, digamos, que se está difundiendo para recopilar información y pues está por el desarrollo del Internet. Entonces hay que aprovechar esto. Hoy en día, pues prácticamente todo es por internet. Vean este curso, pues ahora con la virtualización, ahora todo es por internet. Entonces, igual las encuestas también te hacen ahora por internet. Entonces, ahí van a ver ustedes que tiene muchas ventajas. El número elevado de personas que se puede contactar es bastante alto. La posibilidad de métodos visuales es increíble, ¿no? O sea, ahí le mandan una encuesta y sale de todo. Visualmente son muy atractivas las encuestas. El cuestionario es más flexible, más interactivo. Se puede capturar información en tiempo real, es decir, uno puede decir, bueno, vamos a ver cuántos datos tenemos a este momento. Es muy rápido el Internet, pero obviamente hay limitaciones.
hay limitaciones, ¿verdad? Tiene que tener un listado, digamos, de las direcciones electrónicas de los usuarios de Internet y obviamente, pues, yo tengo el de ustedes, digamos, yo tengo el de ustedes, pero digamos, si quiero hacer, por ejemplo, una encuesta allá en Turrialba, ¿cómo le haría yo por Internet? No, primero hay que ver cuánta gente tiene acceso a Internet, ¿verdad? Y el otro problema es recopilar la información, el correo electrónico, es decir, la dirección electrónica de esa persona. Y este es otro problema. Y ese es otro problema, digamos. Y luego también, pues, hay que tener algún procedimiento, ¿ve? Las direcciones electrónicas carecen de un esquema de numeración. Van a ver ustedes que hay direcciones electrónicas. O sea, usted tiene que tener un banco de datos, es decir, un banco de direcciones electrónicas para poder hacer una encuesta por Internet, ¿verdad? O utilizar algún procedimiento alternativo. Y comprar direcciones, comprar las direcciones electrónicas, ¿verdad? Ahora, también, digamos, también hay el problema de que la gente, pues, a veces no quiere responder. Entonces, eso es otra desventaja que tiene el correo electrónico, ¿verdad? No, como hacer que una persona, a veces uno ve un correo y simplemente lo borra. Una encuesta, ay, no, qué pereza, y uno lo borra. Y también no hay control sobre quién responde el cuestionario. Pero van a ver ustedes que la encuesta por internet también tiene cosas positivas. Y, vamos, si yo hago una encuesta, por ejemplo, ahí en la U, entre estudiantes, generalmente, pues, eh, va a ser mucho más efectivo, porque ustedes saben quién soy yo y yo sé quiénes son ustedes, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, para un trabajo en una investigación que estoy haciendo, ¿verdad? Pero bueno, eso digamos, un método que se está popularizando. Bien, el método del registro, este método es casi exclusivo de las oficinas públicas. Cuando usted obtiene información o sea, cuando usted va al registro de la propiedad o al registro civil, y ahí ellos tienen información mínima, información de nacimientos, de funciones, de accidentes de tránsito, estadísticas de migración, y van a ver ustedes que pues la información que tienen es muy básica, es muy básica. Es muy barato porque no es necesario pues salir a buscar la información. Y la principal desventaja que tiene este método, digamos, de registro, es que hay una cuestión legal, ¿verdad? Hay una cuestión legal. Hay cuestiones legales, ¿verdad? La información pues no puede dar así por así. Y también la información es muy básica, la información es muy limitada. En el registro, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Elecciones está su nombre, su dirección, qué más, su edad y lugar de nacimiento, nombre de papá, de mamá, y listo, eso es todo lo que hay. O sea, no hay otra información, digamos, por ejemplo, cuál es su afiliación política, por ejemplo, este tipo de cosas no está disponible, ¿eh? Entonces hay que buscar otro método para obtener información, una encuesta ¿verdad? Entonces van a ver ustedes que la información en los registros es muy limitada. Hay encuestas autoadministradas o a personas o grupos, van a ver ustedes que también existen las encuestas autoadministradas, es decir, usted dice, circula información y le pide a las personas que llenen por favor esta información. Y es un método muy común que se está popularizando. Bueno, aquí tenemos un esquema. Van a ver ustedes acá un esquema de los métodos, de las ventajas de los 4 métodos que hemos visto: cara a cara, correo, teléfono e internet. Van a ver las ventajas de costo,
correo la tiene, internet también. Dice, posible obtener información muy confidencial. Ahí van a ver este esquema es bastante bonito porque aparecen las ventajas y cuál de los métodos pues cumple esas ventajas. Hay algunos en donde no se aplica, dicen no es peligroso para el entrevistador. Bueno, no, porque es por correo, ¿Qué peligro puede haber haciendo algo por correo? El supervisor es fácil, no aplica aquí, ¿verdad? No aplica tampoco como cuando es por internet. Bien, naturalmente esto es en términos teóricos, ¿verdad? Esto es puramente teórico. Se permite entrevistas largas, dice. Bueno, que por teléfono yo sí he visto entrevistas largas. Una vez me hicieron una encuesta como de 45 minutos por teléfono, imagínense. Al final yo les dije, vea, deberían recortar la entrevista porque están demorando mucho. Bien, finalmente, pues el último punto, cuando lean esto, son las fases de una investigación estadística. Van a ver ustedes que la investigación estadística, bueno, el muestreo, por muestreo, hay 3 grandes etapas del planeamiento, la ejecución y preparación, la ejecución del trabajo de campo y el procesamiento y análisis de los resultados. Ahí van a ver las etapas detalladas, digamos, de la realización de una encuesta, la definición del problema, establecer los propósitos del estudio, preparar el plan de trabajo, construir el cuestionario, diseñar la muestra, elaborar y ejecutar el trabajo de campo, que es donde se gasta uno la mayor parte del tiempo, elaborar un plan de análisis, procesar la información, analizar e interpretar los datos y preparar el informe. Estas son todas las etapas de una investigación estadística. Entonces ahí van a ver ustedes en detalle cada uno de ellos, cada uno de esos temas. Establecer, digamos, los propósitos del estudio. Esta es una lectura bastante interesante, sí. Les va a gustar mucho esta lectura. Tanto todos los pasos, procesamiento, el análisis, la preparación del informe. Y bueno, ahí cuando terminen esta lectura, pues hacen el ejercicio de autoevaluación. Les van a preguntar, pues, ahí los ejercicios de autoevaluación. Y a continuación se le dan 7 preguntas de selección única. Y marque con una X la opción que conteste de forma correcta y la verdadera, la proposición dada. Una característica típica de las fuentes secundarias es la siguiente. Generalmente proporciona más detalle. No, esto no es cierto. Son más confiables porque más personas han trabajado con esos datos y los han revisado. Y no, esto no es cierto. Incluye solo información recogida por ellas. Esto tampoco. Omiten información y combinan categorías existentes en las fuentes primarias. Esto sí. Entonces ahí ven ahí un buen investigador se distingue porque desconfía de los datos si no los ha evaluado. Esto es cierto. ¿Tiene confianza en los datos estadísticos? ¿Quién sabe? Esto yo lo dudo. Prefiere recoger sus propios datos que usar los ya recogidos. Esto no es cierto tampoco. Si ya hay datos, pues úselos. Solo utiliza datos de fuentes primarias. Esto no es cierto. Bueno, ustedes unos ejercicios de autoevaluación. Y lo bonito es que ahí viene la respuesta, ¿verdad? Ahí viene ahí la respuesta, ¿verdad? Las respuestas, ahí vienen ahí, ¿verdad? Selección única. Es que había que seleccionar uno, el D, dice el D. En esta, la única que es correcta es el D.
En esta que vimos, esta es. Esta es la correcta, el D. Selección única ese. Esta, el 2, la correcta, desconfía de los datos. Si no nos ha hablado, esto sí es cierto. Tiene confianza, esto no. Prefiere recoger sus propios datos, esto no. Y solo utiliza datos de fuentes primarias, esto no. La correcta creo que es el A. Voy a escoger el A. Un buen investigador se distingue porque desconfía de los datos si no los ha evaluado. Es el A. El A es la correcta. Vamos a ver si es cierto. 2. A. 2. Mire. El A. Muy bien. Bueno, ¿cómo la ven? Bueno, esto es lo de hoy. Esta es la lectura de hoy. Entonces, procedan a hacer esta lectura y digamos, ya tengan ahí los ejercicios de autoevaluación, sí, para que se autoevalúen, para que vean cómo están. Recuerden que de hoy en 8 vamos a hacer el laboratorio. Recuerden que de hoy en 8 vamos a hacer el laboratorio. No falten de hoy en 8. Muy bien, entonces, por favor, hagan esta lectura y bueno, ya son casi las 10. Casi tenemos una hora en clase sincrónica. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, digamos, de la... Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo porque todavía estamos en la parte introductoria del curso. Ya el segundo tema sí ya es un poquito más numérico, un poquito más de hacer cosas en Excel. Esta primera parte es de leer. Muy bien, entonces por favor hagan la lectura del capítulo número 2 y no sé, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo con respecto a la lectura del 3, que es el cuestionario, igual ahí viene como un poco de lectura. Eso igualmente hay que leerlo para lo que sería para el laboratorio de la otra semana. Sí, exactamente, sí. Les voy a pedir, por favor, que vayan leyendo, digamos, la parte digamos, del cuestionario, la próxima lectura, porque por favor la vayan leyendo también, porque en el laboratorio vamos a de todos modos, yo sí la voy a repasarla, digamos, voy a repasar esto del cuestionario. La parte del cuestionario es una lectura un poco más pequeña y procedemos a hacer el laboratorio, digamos, después de haber repasado esta lectura, que espero que la lean, por favor, antes de la clase. Y siempre yo la voy a repasar también y después de eso hacemos el laboratorio. ¿Qué les Y parece? el documento, sí, está bien, y el documento de escalas también, porque es un documento que también usted sube a la plataforma. Sí, exactamente. Sobre todo el tema de escala, sobre todo la parte de escala, vean la parte, vean el resumen que está de forma gráfica aquí. Aquí hay un gráfico muy interesante, ¿sí? No sé si alguien lo vio. Ya, le van a preguntar a usted qué escala tiene la variable, por ejemplo, eh, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo. Alto, medio, bajo, dice. ¿Puedo ordenar los datos? Sí, alto, medio y bajo están ordenados. Continúa. ¿Se puede calcular una diferencia en los datos? ¿Cuánto es alto menos medio? No, no se puede calcular. Entonces, la escala es ordinal. Es nominal, ordinal, intervalo o razón. Entonces, este esquema que está acá es muy, muy interesante porque es una buena guía para entender esto de las escalas. Si ustedes quieren verla, aquí está en la teoría, digamos, la teoría ya propiamente la escala está aquí. Bueno, aquí está la lectura de las escalas. Porque este tema de las escalas el libro no lo tiene, el libro de Gómez no lo tiene. Entonces, esto de las escalas, digamos, es la explicación larga, por decirlo así.
La explicación larga. Aquí está la explicación larga, ¿ves? La escala dice, está la nominal, que es la primera, ahí le dan algunos ejemplos de una escala nominal, variables de la escala nominal, ¿ves? Crecimiento, los nombres de empresas, por ejemplo, nombres de empresas o nombres de fondos. Los nombres generalmente son escalas nominales, usted no puede ordenarlas. Está la ordinal, esta sí la puedo ordenar, alto, muy alto, alto, muy alto, bajo. Esta sí la puedo ordenar. Son las que clasifican las observaciones en categorías con un orden significativo. Luego viene esta que es bastante curiosa, que es la de intervalo. El intervalo, el 0 es, dicen acá que el 0 está totalmente arbitrario. El 0 es arbitrario. ¿Y cómo es que el 0 es arbitrario? El 0, si ustedes recuerdan, el 0 pues no es, digamos, el 0 debe significar ausencia del dato. Pero hay variables en donde el 0 es completamente arbitrario. Por ejemplo, si ustedes ven la temperatura en grados centígrados, el 0 es completamente arbitrario. El 0 es el punto de congelamiento del agua. Es un valor de la escala. No es completamente, no es absoluto, o sea, no es ausencia. No es ausencia de temperatura. Sí, sí hay temperatura. 0 grados hay temperatura. Muy frío, pero hay temperatura. Entonces, esa variable tiene una escala de intervalo. Van a ver ustedes que, por ejemplo, van a ver otro ejemplo. Si ustedes ven las placas de los automóviles, las placas de los automóviles son números, sí, son números. Sí, son números. Pero usted puede sumar, restar, dividir, multiplicar. No. No me sirve de nada. O sea, esos números no sirven de mucho, ¿eh? No los puedo sumar. Yo no puedo sumar una placa, los números de placa. Entonces, vean ustedes que aunque es un número, tiene una escala de intervalo. El 0 no significa, bueno, aquí el 0 no significa nada. Nadie tiene la placa 0. Los números de cédula de 1 también. El número de cédula es completamente de intervalo. Es de intervalo. O sea, vean ustedes que hay números en donde, digamos, no, el 0, pues si es que tiene el 0, no significa necesariamente ausencia del dato. No existe nada concreto, ¿ves? Por ejemplo, el año. ¿En qué año estamos? Dice 2021, ¿ok? 2021, ¿ok? ¿En qué año nace usted? 1990, por ejemplo. ¿Ok? Dice, perfecto. Pero vean ustedes que el 0, el año 0, ¿qué es el año 0? Es una fecha. De hecho, hay negativos. ¿Verdad? Antes del año 0 hay negativos. Entonces, para identificar, vean ustedes, para identificar si una variable es de intervalo, vean que acá hay un gráfico que esto me encanta, sí, esto me encanta, este me gusta. Que aparece acá, dice que si los datos pueden ser negativos. Si los datos pueden ser negativos, entonces la escala es de intervalo. Vea que en las fechas hay negativos. Antes de Cristo, ¿se acuerdan? En la temperatura hay también negativos. Menos 10 grados, que es muy frío. Entonces van a ver ustedes que esa pregunta, ¿ve? Si los datos pueden ser negativos, dice sí. Entonces la escala es de intervalo. Y si dice no, entonces la escala es de razón. Bien, entonces ya saben, entonces para hoy la lectura, por favor, y vayan leyendo el asunto del cuestionario también, vayan leyendo el asunto del cuestionario para que luego en 8 hagamos la práctica. Son las 10 de la mañana, nos quedan 10, 11,
12, bueno, 3 horas para leer esto. Yo creo que en 3 horas se puede leer bien esto, el capítulo 2 y el capítulo 3 se puede leer bastante bien y hacer las prácticas que vienen en la autoevaluación para que en el laboratorio pues lo hagamos sin ningún problema. De hecho, ustedes pueden ir viendo el laboratorio, si quieren ir viendo el laboratorio. Ah, alguien se metió, mire. Alguien lo hizo ya. Rodalín. Pueden ver el laboratorio, Profe, eso era lo que le iba a preguntar. Eso es como una práctica. Es que yo vi como que usted estaba explicando, pero era como que tenía el micrófono para escuchar apagado y no supe qué explicó sobre eso. Si lo puso como para practicar o ese es el laboratorio de la otra semana. Ese es el laboratorio de la otra semana. Sí, ahí lo dice, sí, laboratorio, sí. Este es el laboratorio. Claro que usted lo puede ver desde ya, ¿verdad? Pero la idea es que, lo hagamos, ¿verdad? Profe, pero si le damos, digamos, para poder verlo, automáticamente el intento muere y se pierde el puntaje, digamos. Empieza a correr el tiempo, sí. Imagínense. Imagínense que empieza a correr el tiempo y de bueno, lleva 6 horas desde realizándolo. Y lo empiezo hoy, dice, ¿Cuánto tiempo es que tiene? creo que dan como 2 horas, una cosa así, para un laboratorio. Pero digamos, el laboratorio nosotros lo hacemos igual sin estar conectados a la clase o tenemos que estar por si le queremos hacer una pregunta o algo así. No, yo voy a estar aquí con ustedes, sí, lo vamos a hacer entre todos, sí. No, ok, está bien, profe. Claro, Gracias. vamos a estar aquí, ¿verdad? Yo voy a estar aquí. Profe, entonces lo recomendable es hacerlo la otra semana con usted. Es que eso es lo que yo les digo, sí. Pero claro, si alguien quiere verlo, pues puede entrar a verlo, ¿eh? Es que eso es lo que yo recomiendo, que pues el laboratorio pues lo hagamos cuando toque hacer el laboratorio, pero si ustedes ya están muy desesperados, quieren verlo, bueno, pueden verlo. El laboratorio, recuerden que es muy parecido, digamos, al parcial, entonces esa es la otra cosa que me interesa también, que ustedes vayan, digamos, aprendiendo cómo se hace un parcial, digamos, en mediación virtual. Pero si no entra a verlo, automáticamente pierde el intento, ¿no? Es que eso es lo que no sé, yo sé que dan 2 horas, pero la otra razón es, no sé por qué alguien se pondría a hacer el laboratorio que es para dentro de hoy en 8. Profe, pero entonces uno se puede meter a hacerlo y de igual manera después de Ben 8 le da tiempo para hacerlo o es como que se mete y ya pierde el tiempo. Eso es lo que no sé, eso es lo que no sé. Yo no sé cómo, digamos, si la plataforma, digamos, aguanta que uno le ponga ahí digamos, que ponga el intento, ¿verdad? O mejor se esperan de hoy en 8, ¿verdad? Para mejor seguridad. Ah, ok, profe, gracias. Entonces sería del capítulo 1, 2 y 3, estudiarlos para hacer eso la otra semana. Exactamente. Gracias. Eso es, claro, yo sé que tal vez no debieron haberle puesto laboratorio, ¿verdad? Pero bueno, yo sí lo puse. Para que lo vean, para que vean cómo es un parcial. Bueno, jóvenes, entonces vayan a leer, por favor, vayan a leer y nos vemos. Bueno, yo voy a estar acá por si acaso alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y digamos, me la hace, ¿verdad? Entonces, digamos, voy a parar la grabación para subirla.